Buen día, estimados alumnos y alumnas de tercero de secundaria. En este video voy a explicar las actividades que van a realizar del 21 al 25 de septiembre de 2020. Como ustedes saben, a partir de la semana 4, sus actividades las tienen que mandar al correo institucional laura.castro@afcm.gov.mx. Y antes de iniciar con las actividades, les solicito que por favor visualicen el video completo donde explico el tema de figuras congruentes y semejantes con ejemplos para que en el momento de resolver cada actividad no tengan dudas. Y en la primera actividad. Lo que van a hacer es copiar en su cuaderno la siguiente información y resolver cada uno de los incisos. El tema de esta semana se llama figuras congruentes y semejantes. El aprendizaje esperado es resolver problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Énfasis: resolver problemas que impliquen las propiedades de congruencia de triángulos. Y lo que van a hacer es copiar en su cuaderno la siguiente información. ¿Qué es la congruencia de triángulos? Dos triángulos son congruentes cuando las medidas de sus tres lados correspondientes y sus tres ángulos correspondientes son iguales respectivamente. Por ejemplo, estos dos triángulos son congruentes cuando sus lados correspondientes, el lado correspondiente AB con el lado correspondiente AB' es el mismo o tienen la misma medida. El lado correspondiente AC con el lado correspondiente AC' tengan la misma medida. El lado correspondiente BC con el lado correspondiente BC' tengan la misma medida. Y lo mismo pasa con los ángulos. Si el ángulo alfa del primer triángulo es igual al ángulo alfa del segundo triángulo, lo mismo el ángulo beta con el ángulo beta y el ángulo gamma con el ángulo gamma. Si los ángulos son iguales en ambos triángulos, entonces estos triángulos son congruentes. En pocas palabras, dos triángulos son congruentes cuando son iguales. Y no nada más dos triángulos, pueden ser 3, 4, 5 triángulos son congruentes cuando son iguales. Y esto aplica para cualquier figura, pueden ser cuadriláteros, polígonos, etc. Entonces aquí se concluye. Si el triángulo, este simbolito en forma de triángulo significa, si el triángulo ABC, el triángulo ABC es congruente al triángulo ABC', entonces el lado AB es congruente con el lado AB', que es lo que ya les había dicho. El lado BC es congruente con el lado BC'. Y el lado AC es congruente con el lado AC'. Simbólicamente, en lenguaje matemático, la congruencia se representa de la siguiente manera. Ya dijimos que este símbolo en forma de triángulo significa el triángulo ABC. Este símbolo igual con una línea curva sobre el igual significa congruencia. Es congruente al triángulo ABC'. Actividad 1, inciso A. Énfasis: resolver problemas que implican las propiedades de congruencia de polígonos. La actividad que van a hacer es la siguiente. Resuelve las páginas 24 y 25 de tu libro de texto Matemáticas 3, Conecta Estrategias. Por favor, utiliza una regla para realizar el trazo de figuras congruentes y escribe tus conclusiones solicitadas en la página 25. Es muy importante que no nada más tracen las figuras, sino que también escriban sus conclusiones, que es lo que concluyen después de haber trazado las figuras. Y les voy a pedir de favor que para el trazo de figuras utilicen una regla, y si no tienen regla, pues cualquier objeto que les permita trazar líneas rectas. En la primera página, que es la 24, van a trazar un polígono de 6 lados. Yo aquí les puse un ejemplo. Este polígono es de 5 lados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y tracé un polígono congruente al original, que es el que hice en color azul, que también tiene 5 lados y es igual. ¿Por qué es igual? Porque habíamos dicho que las figuras congruentes
En pocas palabras, son figuras iguales. Nada más que a cada uno de los vértices le puse A', B', C', D', E'. Ustedes van a trazar un polígono de 6 lados. Esto es solo un ejemplo. Y en la página 25 dice, traza figuras congruentes a las originales con diferente orientación a las del ejemplo. Estas son las figuras originales que vienen en su libro. Ustedes van a trazar figuras congruentes, es decir, figuras iguales a la original, pero con diferente orientación. Es decir, van a hacer una pequeña rotación. Yo en este caso la tracé de esta manera. El rectángulo lo volteé y el cuadrado también lo tracé en diferente orientación. Ustedes van a hacer lo mismo en esta página. Traten de buscar una orientación diferente a la que yo le di. Posteriormente, van a copiar en su cuaderno qué son los triángulos semejantes. Si habíamos dicho que los triángulos congruentes son aquellos que son iguales, es decir, mantienen sus medidas de sus lados correspondientes y de sus ángulos, ahora vamos a ver qué son los triángulos semejantes. Énfasis. Resolver problemas que impliquen las propiedades de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes y sus ángulos correspondientes son iguales, y si la proporción entre cada uno de sus lados se mantiene constante. Entonces, ¿cómo vamos a saber si dos triángulos son semejantes? Si la medida de sus ángulos correspondientes, por ejemplo, aquí tengo estos dos triángulos. ¿Cómo voy a saber si son semejantes? Si la medida de sus ángulos, por ejemplo, el ángulo A, es igual a la medida del ángulo A' en este segundo triángulo. Si la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo B', y si la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo C', si son iguales los ángulos correspondientes, quiere decir que esos triángulos son semejantes. Y se representa de la siguiente manera. Ángulo A es igual al ángulo A', ángulo B es igual al ángulo B', ángulo C es igual al ángulo C'. Por lo tanto, los triángulos ABC y el triángulo ABC' son semejantes. Si se dan cuenta, tienen la misma forma, no son del mismo tamaño, pero mantienen la misma forma porque sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces, si yo pongo el triángulo pequeño sobre el triángulo más grande, a esto se le conoce como triángulos en posición de Tales. Tales de Mileto es un matemático de la antigüedad que vamos a ver posteriormente utilizando el teorema que lleva su nombre, el teorema de Tales. Y decía que siempre y cuando también los lados o las medidas de sus lados sean proporcionales. Es decir, que estos triángulos mantienen una escala. Por ejemplo, este sería la escala 1, que es el original, y este sería la escala 2, podría ser que es el doble de tamaño que el original. Vamos a continuar. Después de haber anotado esa información de lo que son los triángulos semejantes y que ya dijimos que son aquellos que tienen la misma forma, porque sus ángulos son iguales. Tienen la misma forma porque sus ángulos correspondientes son iguales, aunque no son del mismo tamaño. Actividad 1, inciso B. Énfasis. Resolver problemas que impliquen las propiedades de semejanza de polígonos. Rompecabezas. Traza en hojas de color recicladas dos rompecabezas semejantes, como aparecen a continuación, con las medidas que se indican. Recorta las piezas y arma un solo rompecabezas. Instrucciones. Paso 1. Traza el rompecabezas original que tendrá la razón de proporcionalidad o escala igual a 1. Entonces van a trazar un cuadrado de 11 por 11 centímetros y después lo van a dividir con estas medidas. Aquí le van a marcar 2 centímetros, 7 centímetros, 2 centímetros, de aquí a acá 5 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros.
Y ya que tengan ese cuadrado con las respectivas divisiones, lo van a recortar. Después van a trazar un rompecabezas semejante al original, pero con razón de proporcionalidad o escala 1.5. ¿Cómo vamos a saber cuáles van a ser las nuevas medidas? Pues para saber sus nuevas medidas, cada lado se multiplicará por 1.5. Si ya sabemos que el cuadrado es de 11 por 11, entonces, ¿cuánto va a medir el nuevo cuadrado? Pues vamos a multiplicar 11 por 1.5 y nos va a dar 16.5. Entonces, ahora el cuadrado va a ser de 16.5 por 16.5. Y vamos a hacer las mismas divisiones, pero ¿cómo vamos a saber en dónde tenemos que marcar las divisiones? Por ejemplo, en la parte de arriba, que aquí mide 2, yo voy a multiplicar 2 por 1.5, 2 por 1.5, que aquí lo tenemos, y me dio 3. Entonces, la nueva medida va a ser 3. Después sigue 7. Entonces, multiplico 7 por 1.5, que me va a dar 10.5. Aquí me va a dar 10.5. Y ahora la nueva medida es de 10.5. Y luego es otra vez 2. Entonces, nuevamente lo dejo en 3. Luego la otra medida es 5. Entonces, multiplico 5 por 1.5 y obtengo 7.5. Entonces, la nueva medida de aquí a acá es 7.5. Luego viene otra vez 2 y ya sabemos que 2, la nueva medida va a ser 3. Y de 4 multiplico 4 por 1.5 y me da 6. Y así lo voy a hacer. Ya que tenga mi nuevo cuadrado con todas las divisiones, lo recorto. Y el paso 3 es que van a pegar la figura más grande en la parte de abajo y la figura original escala 1 la van a pegar sobre la figura con escala 1.5 de tal manera que quede centrado. Paso 3. Recorta las piezas y sobre una hoja de tu cuaderno pega el rompecabezas escala 1.5. Aquí, el rompecabezas color morado lo pegué sobre una hoja. Y sobre él pega el rompecabezas con escala 1. El rompecabezas amarillo lo pegué sobre el rompecabezas color morado, de tal manera que las piezas queden centradas. Al final completa la frase con las características de las figuras semejantes. Entonces, las figuras semejantes, su forma es igual, porque las medidas de sus ángulos son iguales, aunque sus lados tengan medidas diferentes. ¿Se dan cuenta? La forma es la misma. ¿Y por qué se mantiene la misma forma? Porque sus ángulos son correspondientes, son iguales, aunque sus medidas sean diferentes. Entonces, son figuras semejantes. La segunda actividad, ver los programas de reforzamiento matemático de Aprende en Casa 2 de acuerdo al siguiente horario del 21 al 25 de septiembre de 2020 y realizar únicamente una breve descripción de cada programa. Recuerda escribir el título y fecha, además cuida tu ortografía y redacción. Bueno, van a ver estos programas el día lunes a las 11:30, congruencia de triángulos, el día martes a las 11, congruencia de triángulos en cuadriláteros, el día miércoles a las 11:30 son parecidos o semejantes, y el día viernes, congruencia y semejanza geométrica. Les voy a pedir que hagan únicamente, ya sea que hagan una breve reseña o pongan uno de los ejemplos que les marca el programa, porque de alguna manera con las actividades que ustedes van a hacer en que estoy explicando en este video, tiene mucho que ver con lo que va a pasar en los programas. Y no olviden los recursos digitales, el blog, que ya conocemos, los canales, mi correo electrónico, mi canal de YouTube, donde pueden ver la explicación. ¿Y qué me vas a entregar el sábado 26 de septiembre de 2020? Puedes enviar fotografías archivo en PDF de lo siguiente, información que copias en tu cuaderno de congruencia y semejanza de triángulos, actividad incisos A y B, y actividad 2, breve reseña de cada programa de TV Aprende en Casa 2. Ya sabes, máximo 10 renglones por programa, o un ejemplo que hayan pasado en el programa y que a ti te haya llamado la atención. Por favor, como es geometría, utilicen regla. Y bueno, gracias por su atención. Es todo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.